Bueno, mi nombre es Martín Eisiner, soy abogado y soy coautor del libro Criminalización de la Política. Mi nombre es Marcos Aldazábal, también soy abogado y coautor del libro Criminalización de la Política. Bueno, el libro lo motivó una preocupación que compartíamos con Marcos desde el año 2020, que culminó en esta obra que escribimos al año siguiente, o que publicamos al año siguiente. Y es una preocupación sobre la forma en cómo se desarrollaba la discusión política en la Argentina, principalmente reduciendo conflictos que a nuestro criterio eran políticos a cuestiones que parecían discusiones entre el bien y el mal y que redundaban a la larga, o nosotros anticipábamos que podían redundar en un descreimiento general de la política y posiblemente en la aparición de figuras outsider o peligrosas para la democracia. Este fenómeno de la criminalización de la política nosotros lo observamos en Argentina, pero para ese momento ya había tenido una extensión muy importante en Brasil, que es un caso clave, en Perú, y se siguió replicando por otros países. Entonces lo que nosotros también fuimos observando es que iba atravesando la región, quizás con temporalidades un poco distintas, pero que los fenómenos eran muy similares, tanto en las cuestiones que se perseguían como en las formas de perseguir. Es decir, las técnicas con las que se llevaban adelante estas causas eran muy similares en muchos países y ahora vemos que eso se replica aún en más países, especialmente en Latinoamérica, pero también en algunos países de Europa y en otros países del mundo. Frecuentemente los procesos de persecución a políticos se dan cuando esos mismos políticos pierden el poder. En números de 47 presidentes latinoamericanos perseguidos entre 1980 y la fecha, 34 fueron perseguidos en los 3 años posteriores a dejar el poder. Esto hace ver una justicia que parece politizada, porque no persigue cuando alguien todavía conserva su puesto y persigue cuando esa persona deja de tenerlo. Si esa persona vuelve a ocupar el poder, muchas veces las causas se vuelven más lentas. Y eso se conecta también con otro fenómeno que está íntimamente relacionado, que es la tendencia de los políticos a hacer denuncias para obtener réditos electorales o para obtener posiciones de poder y no necesariamente por cuestiones vinculadas a la justicia. Entonces también es muy común la práctica, por ejemplo en periodos legislativos, de personas de un mismo partido, incluso a veces que se denuncian las unas a las otras para quedarse ellos con el puesto en disputa o para saltar de partido, que es algo que también sucede. Entonces, ambos fenómenos muy interrelacionados muestran cómo muchas veces la justicia responde a momentos políticos, pero también cómo los políticos utilizan ciertos momentos para ganar disputas electorales. Yo no diría que no se puede hablar de una justicia independiente. Primero, creo que nuestro rol como abogados es en principio defender que la justicia es independiente sin perjuicio de que pueda haber determinados vicios. En segundo lugar, yo creo que hay tensiones, hay algunos síntomas de preocupación y sin embargo también hay una institución que funciona bien y que está llena de personas que trabajan muy bien. Sería, creo que, claudicar ante la misma idea, quizás apasionada, de decir que la justicia no es independiente. Hay algunas tendencias que son preocupantes, que son reversibles y que deben ser trabajadas. Uno de los puntos centrales a discutir es cuál es el tipo de responsabilidad que nos preocupa en materia política. Existen 3 tipos de responsabilidades. Esta es una discusión que está en marcha en este momento, por ejemplo, hace poco hubo una discusión sobre esto en la Convención de Venecia, en Europa, donde se discutió si la responsabilidad de los funcionarios debía ser política, legal o criminal. ¿Cómo distinguir un concepto del otro? La responsabilidad política es una responsabilidad en sentido amplio. Todo funcionario puede ser cuestionado o examinado bajo la lupa de la responsabilidad política de sus actos, incluso si su decisión fue buena pero no perfecta, si no fue tan conveniente. Y eso es algo de lo que el Poder Judicial no se debería meter. Luego está la responsabilidad legal, donde nos preguntamos si lo que hizo el poder político o lo que hizo un gobernante estaba permitido y nos preguntamos sobre cuáles deberían ser sus consecuencias legales. Eso puede tener consecuencias administrativas, consecuencias civiles,
Y luego entramos en un grupo muy reducido de casos que son los de responsabilidad penal, en los que discutimos si además de ser algo que está prohibido por la ley, en general tiende a abarcar conductas que consideramos moralmente reprochables. El Poder Judicial, a mi criterio, cuando investiga estas conductas, no estamos preguntándonos por si es más o menos independiente, estamos preguntándonos por si tenemos el organismo que es idóneo para debatir las cuestiones políticas. En general tendemos a llevar casi todas las discusiones al marco de la moralidad, así es bueno o malo, si son todos ladrones, si son todos ideales. Y creo que la mayor parte de las discusiones tienden a ser del primer grupo, política, si era conveniente. Un subgrupo tienden a ser del segundo, si estaba permitido, y solamente deberíamos guardar este grupo muy pequeño de casos para algo excepcional, si esto es o no delito. Entonces yo creo que esta es un poco la respuesta a cuál es el rol del Poder Judicial. Muchas veces en las investigaciones criminales en general, pero especialmente a personajes públicos, la cobertura mediática termina siendo más relevante que la resolución judicial. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho de por sí, especialmente en los países que tienen una tradición como los latinoamericanos, tiende a tener un lenguaje muy oscuro, a ser difícil de comprender. Entonces, para dar un ejemplo, para un ciudadano o ciudadana es muy difícil diferenciar entre un procesado y un condenado, por más que la diferencia para un jurista sea esencial y para la situación de la persona también. ¿Qué digo con esto? Que si a una persona se la filma siendo detenida, esposada, llevada a un tribunal y abajo dice tal persona fue procesada por corrupción, si 3 años después, sin ninguna cámara, esa persona es absuelta porque se comprueba que no hizo nada, ya no hay vuelta atrás. En el imaginario colectivo, esa persona fue condenada o es responsable penalmente o es corrupta y eso no se revierte, y menos para personas que su carrera se dedica a obtener un cargo electivo. Es muy difícil que después eso se revierta y esa persona ya es un corrupto o una corrupta. Entonces, el rol mediático es totalmente esencial y es un gran problema en este contexto. Aquí hay dos procedimientos que están en marcha de forma paralela. Uno es el procedimiento de los medios de comunicación, que tiene su forma de descubrimiento de la verdad, sus reglas de comunicación, tiene sus objetivos, tiene sus incentivos. Y luego está el Poder Judicial. Acá el problema es que el Poder Judicial en muchos casos parece comportarse de una forma similar. A mí no me preocupa que la prensa tenga por determinados momentos un poco de exaltación, que elija mediatizar o la espectacularización de la información, que busque términos incendiarios, o que quizás sea demasiado efusivo, que quizás no le preocupe poner límites. Que la prensa haga eso no me preocupa. Me preocupa que el Poder Judicial se entregue abiertamente a las mismas prácticas. Le voy a decir una definición corta. Ser abogado debería ser de las cosas más aburridas que uno puede hacer. Yo no quiero jueces y fiscales que sean rockstars. No quiero que estén hablando, que los nombres de las causas sean entretenidos, que tengan un ritmo similar al de la prensa. Acá el problema es quién debería controlar también a la prensa, un poder judicial que sea serio, y acá viene la segunda parte, creíble, legítimo, que tenga la capacidad de persuadir incluso a la prensa o al que piensa distinto, de que quien es inocente y de que es culpable. Ese poder judicial solo lo puede uno construir cuando trabaja con seriedad. Cuando el Poder Judicial se entrega a las mismas prácticas de los otros poderes, incluso los medios, es muy difícil que luego pueda convencer al que piensa diferente. El activismo judicial excesivo hace referencia a cuando el Poder Judicial excede los límites de sus competencias, perdón la redundancia, pero deja de intervenir en lo que está establecido tanto como judicializable o específicamente en este caso como criminalizable. Cuando se aparta tanto de los tipos penales, de los delitos en concreto que puede perseguir para perseguir cuestiones que tienen que ver específicamente con políticas públicas que están o que son ajenas a la esfera del Poder Judicial y que esto hace la separación y la división de poderes. Entonces, cuando pasa esto y hay un activismo judicial excesivo, esta es una de las formas en cuanto a qué se investiga, pero hay otra forma de activismo judicial excesivo que tiene que ver con la forma en la que se investiga. Es decir, puede ser que algo efectivamente sea delito o haya sospecha de que es delito, entonces corresponde investigarlo. Pero muchas veces en estos procesos se tiende a
perseguir de una manera que no está regulada tampoco en la ley con la excusa de que se está combatiendo el poder. Entonces se adoptan prácticas que no están reguladas o que están reguladas pero de otra forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la prisión preventiva, que es un medio muy excepcional de utilización solamente ante peligros procesales o riesgo de fuga, que paradójicamente los funcionarios públicos son los que menos riesgo hay que se fugue, porque es alguien famoso, cualquiera lo reconoce, pero con la excusa de que tienen poder se imponen prisiones preventivas muy largas, que también tienen un efecto mediático. Muchas veces también para romper estas estructuras se usan lo que se llaman arrepentidos o delatores premiados para llegar a cargos más altos, pero no es un problema en sí ni la prisión preventiva en abstracto ni la delación premiada en abstracto. Son instituciones que pueden funcionar bien, pero el problema es cuando se las usa de un método con un modo extorsivo o para un objetivo mediático o para un objetivo político. Entonces, esas son las situaciones que se vuelven preocupantes y cuando esto es así, cuando los fines son extralegales, podemos ver que hay un activismo judicial excesivo. Me gustaría agregar algo a lo que dice Marcos, que es la concreción de algo que es muy conocido en Latinoamérica, que es la subordinación de la legalidad a un objetivo que siempre se presenta como superior a todos. En Argentina vivimos una época en la que terminar con ciertos males, como la subversión, como se la conocía, justificaba cualquier cosa. Luego vivimos años de confrontación en los que siempre había que eliminar al otro, eso también fue anterior a la dictadura, siempre había que eliminar a un otro, porque cuando terminemos con ese otro íbamos a vivir en armonía, en felicidad. En Latinoamérica tendemos a suscribir este tipo de razonamientos. Acá pasa algo similar. El Poder Judicial suscribe a la noción de que casi cualquier cosa está permitida porque nos enfrentamos a un mal tan terrible que no hay limitación que debiera ser acatada. Entonces no importa si alguien es todavía inocente, no importa si debemos ser racionales en el uso de la fuerza, no importa si estamos renunciando a todas las garantías constitucionales o si estamos entregándonos a la extorsión más pura. Es tan importante en el imaginario de este grupo de gente terminar con la corrupción que todo está permitido. Mire, en primer lugar, cuando los organismos públicos no otorgan credibilidad, es posible que quien se encuentre declarando ante un fiscal o ante un juez sienta que su declaración no es libre o que está quizás coercionada. Pero en el caso concreto, yo creo que usted me pregunta por algo que en los últimos años creció de una forma preocupante, que es el método al que refirió Marcos, que es el de la delación premiada, que es una forma de supuestamente privilegiar a quien otorga información al proceso, pero que en realidad suele estar precedido de una amenaza de coacción agravada si uno no colabora. De modo que en general terminan siendo declaraciones que en términos prácticos suelen ser anuladas o dejadas sin valor. Y en términos teóricos, en general tienden a no tener valor, tienden a ser aportes de información, muchas veces falsos, simplemente para librarse del proceso. De modo que la forma en la que se extorsiona a estos testigos en general son también imputados. Son testigos imputados que se ven forzados a dar información de otro a cambio de un trato más favorable en su proceso. Bueno, la Constitución primero. La Constitución es quien debería ponerle límites a los organismos, a los poderes del Estado. Luego la ley. Ahora quizás la pregunta es, ¿por qué creemos que hay alguien que está por encima de la ley? Esto también es una degeneración de los últimos años. En nuestro afán de limitar al Poder Ejecutivo, creemos que hay algunos otros organismos que sí están por encima de la ley. Quizás la prensa por momentos, quizás la Fiscalía. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley. La criminalización de la megapolítica es un concepto que desarrolló un constitucionalista muy famoso de la Universidad de Toronto y se refiere a la judicialización de cuestiones muy importantes o que hacen a la identidad propia de un país. Entonces, esto empieza con la resolución de cuestiones constitucionales,
por ejemplo, cuestiones vinculadas a la independencia de cierta región o a cómo interpretar a cuántos mandatos puede acceder un presidente o una presidenta. Pero esto luego deriva, o a lo que nos referimos con megapolítica en el contexto de los procesos penales, es a cuando a quienes se apunta con investigaciones criminales es a los principales líderes políticos de un país. Entonces, para dar un ejemplo, 2 de las 3 personas más investigadas por el Poder Judicial Federal en Argentina son los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que son seguramente las dos figuras políticas más relevantes del país. Entonces, ¿qué sucede? Para perseguir a estas personas o para criminalizar a estas personas se requiere una enorme legitimidad y una enorme seguridad de que lo que se está imputando es delito, porque estas personas son representativas y hacen la identidad de millones y millones de personas. Entonces aquí tal vez no deberíamos partir tan rápidamente de una presunción de culpabilidad, sino que tendríamos que partir quizás de una presunción de respeto a la voluntad democrática, porque hay millones de personas que están eligiendo a esta gente. Entonces, si nosotros decidimos avanzar, condenar, encerrar a alguna de estas personas, tenemos que estar al tanto de que si cometemos un error, es un error dramático para nuestras democracias. Por eso nosotros enfatizamos este concepto de la megapolítica y consideramos que hay que ser excesivamente cuidadosos, más que en su judicialización, incluso en su criminalización. La línea entre gobiernos o gestiones que deciden discutir política y gobiernos o gestiones que prefieren criminalizar lo que hicieron mandatarios anteriores u opositores es muy evidente. Y esto yo creo que también hace, complementando lo que antes decía Martín, a otro rasgo característico de los estados modernos y especialmente en Latinoamérica, donde en muchas ocasiones se trata de estados muy débiles. Entonces, es muy frecuente que los gobiernos estén en situaciones en las que es muy difícil resolver problemas sociales. Y discutir política pública quiere decir, el anterior hizo esto mal, yo ahora lo voy a hacer bien, entonces yo tengo la capacidad de resolverlo. Denunciar es distinto, denunciar es decir, vos arruinaste el país y para mí ahora es muy difícil resolverlo. Entonces es un desafío mucho menor, es una admisión en algún sentido de un fracaso estatal, y es un señalamiento moral que hace que los ojos salgan de la persona que denuncia. Entonces yo creo que la línea es bastante evidente y suele ser más frecuente que denuncien los gobiernos a las gestiones con muy poca capacidad de gestión. Mire, yo creo que este es un buen momento para hacer una distinción que para mí es central. Si uno no, quizás uno la da por presupuesta esta distinción, pero a mí en lo personal me preocupa muchísimo que haya una condena muy severa a los actos de corrupción. De modo que en el caso de la persona que es culpable y es sometida a un procedimiento justo, seguramente se ve afectada también o sienta que esto es un inconveniente y es un inconveniente que debe tolerar por sus actos. Ahora, dicho esto, es que tiene sentido preguntarse cuáles son las consecuencias individuales que debe afrontar una persona por un proceso penal cuando éste es injusto. Porque esto es lo que nos importa. Si uno no hace esta introducción, uno creería que yo estoy preocupado porque se vea incomodado en su tranquilidad quien es un corrupto. A mí me preocupa qué sucede con la persona que es un representante de alguien, que esto tiene un problema democrático además, y que además de ser representante es un humano y tiene sus sentimientos, su familia, sus emociones, y se ve enfrentado con un procedimiento conducido o de una manera injusta o por un hecho que no existió, un hecho que no sucedió. Yo creo que Latinoamérica tiene la tendencia a estas oscilaciones tan brutales. Hemos pasado de muchísimos años de una impunidad brutal donde todo estaba permitido y ahora pareciera que cada persona que participa en política es igual de culpable. Yo creo que esto no es así. Yo creo que hay personas culpables, creo que hay personas que se han conducido mal. Creo que incluso hay personas que, habiendo cometido algunos delitos, otros no los cometieron. Esto quiere decir que no hay personas que son eminentemente buenas o eminentemente malas, y creo que genera un enorme daño un procedimiento que en general parece estar transformado, o parece que su relevancia está centrada en el procedimiento mismo y no en la decisión a la que llega. Son procedimientos que están pensados para generar un efecto durante el procedimiento. La prisión preventiva juega un rol estelar, comunicamos más las decisiones procesales que la decisión final, muchas veces nunca llegamos a una sentencia, pero tenemos
procedimiento en el que se comunica cada una de estas decisiones intermedias en todos los medios. Quiere decir que lo que nosotros tratamos de hacer con estos procesos es adelantar el castigo, y luego si nos damos cuenta que la persona era inocente, bueno, poco importa, la carrera política está arruinada, tal vez su vida familiar está arruinada, pero quiero dejar también algo en claro. Esto para mí es importante, pero está en un segundo plano. El plano central es la afectación que se hace a la democracia, no a la persona individual. Si la persona tiene que someterse a un procedimiento injusto es algo terrible. Pero en algún sentido alguien podría decir, bueno, se autoexpuso al participar en política, que pueda haber errores. El problema es cuando vamos eliminando los representantes que tiene la gente, uno tras otro con estos procedimientos, y tenemos que terminar recurriendo al más impresentable o aquel que no tiene nada para perder y que por eso decide participar en política. Un problema muy grave de la criminalización de la política es el efecto disuasivo que genera en personas, no solo de cargos altos, presidentes, ministros, sino en personas en posiciones subalternas o menores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también en esta idea de culpa por asociación o de pertenecer a un determinado grupo o en hacer imputaciones imprecisas, se termina imputando quizás a todas las personas que participaron en un trámite del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Entonces está el ministro, pero todos los que fueron poniendo su firma. Y entre estas personas hay personas que tienen cargos muy bajos, que quizás no tenían nada que ver, que simplemente cumplieron con actos administrativos, pero que terminan viéndose involucradas en procesos penales que les son mucho más difíciles que a las personas de relevancia pública. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más costoso para ellas poder tener un abogado, porque es mucho más costoso generar una narrativa en los medios, que se difunda su caso. Y lo que esto generó, al menos en los casos que nosotros conocemos más de cerca, es que una vez que estos procesos se instalaron, mucha gente que participa en el Estado, pero no solo al más alto nivel, sino a niveles más bajos que quizás son los que hacen que las cosas funcionen, tienen muchísimo miedo de firmar resoluciones porque siempre es mucho más posible quedar pegado por algo que hiciste que no hiciste. Más que nada si el criterio por el cual se criminaliza no es muy claro. Si yo no sé muy bien qué es lo que está prohibido o lo que está permitido, bueno, siempre tengo el riesgo de que firmando algo, especialmente si me lo dicen superior, tenga que enfrentar un proceso penal que me pueda destruir la vida, además, usualmente a cambio de condiciones económicas que no son muy buenas o de un trabajo totalmente normal que solamente tiene la característica de que se da en el marco del Estado. Bueno, una de las consecuencias la marcó hace un rato Marcos. Él decía que termina produciendo un gobierno inmóvil, un gobierno que duda o que le falta vigor y que prefiere no hacer por miedo a equivocarse. Luego de esto se derivan otras consecuencias. Otra consecuencia, creo que la dije, es la consecuencia de que prefieren aquellas personas que tienen más para perder no participar. Prefieren no meterse en política y se presentan personas que tienen menos para perder. Nosotros cuando pensamos este tema por primera vez, creo que queríamos habitar lo que se llamaba la ancha avenida del medio, que no era tan ancha ni tan del medio. Nos encontramos que al final había mucha más gente volcada en los extremos de lo que creíamos. Y nosotros teníamos la preocupación de que había un discurso que podía producir precisamente un grupo de funcionarios que no se atreviera a firmar nada y un grupo de personas que como consecuencia mediata de esto tendiera a privilegiar outsiders un poco caóticos y que promovieran la destrucción de todo y que fueran simplemente abrazados por ser un cambio, sin importar cuál sea el cambio. Cuando dijimos esto, creo que ambos sentimos que por distintos lugares nos decían que éramos un poco ingenuos, era un pensamiento un poco ansioso, y tuvimos la suerte o la mala suerte, según como se lo vea, de que se corroboró muy rápido nuestra hipótesis en la realidad argentina. Menos de 6 meses después de publicado el libro, la vicepresidenta popularizó una frase que fue los funcionarios que no funcionan. Ella impugnaba que los funcionarios del gobierno que ella integraba no se animaban a hacer nada, y solo 2 o 3 años después de esto irrumpió ya como ahora la figura de Javier Milei,
que pareciera que entre sus grandes virtudes está enfrentarse a la casta y proponer la puesta en crisis, aunque sea teórica, de todos los consensos que se habían alcanzado. De modo que la consecuencia que yo encuentro como más severa es la expansión de la idea de que lo que es criminalizable es la política y no un político en particular, de que el problema es la política en general y el problema es la gestión y el problema es el Estado y de que todos son ladrones, y eso termina generando, por supuesto, una evasión o una sensación en la gente de que la salida no está, no la puede encontrar en los métodos tradicionales de representación democrática, y la tienen que encontrar en otros lugares. En nuestra concepción seguramente haya otras, pero al menos en sociedades con quizás precarias o no tan desarrolladas, históricamente el Estado cumple un factor vital de contención social. Ese Estado puede ser después más extendido o menos extendido, pero al menos en los países que nosotros estudiamos, incluso en los gobiernos quizás más liberales en lo económico, el Estado siempre estuvo muy presente. Y no, yo creo, y esto es una opinión personal, que no están dadas las condiciones para desmantelar totalmente el Estado, porque quedaría mucha gente en una situación de desamparo absoluto. Entonces, acá se genera una gran paradoja, que es que en los países que nosotros estudiamos, que básicamente son los de Latinoamérica, hay una gran demanda de políticas sociales y públicas al Estado. Es decir, nosotros queremos que nos dé educación, transporte, salud, pero luego, si nosotros operamos con la desconfianza o con esta presunción de culpabilidad, justamente lo que va a pasar es que estas personas, las personas encargadas de hacer eso, van a tener un desincentivo a hacerlo, van a estar disuadidas. Entonces, si nosotros no confiamos en aquellos a quienes les exigimos, que no quiere decir confiar ciegamente, lógicamente, pero sí quiere decir partir de la presunción de que no son todos culpables. Si nosotros no partimos de esa presunción, yo creo que es muy difícil que estas sociedades se desarrollen o incluso que tengan la contención mínima que las cualidades históricas, sociales y económicas de nuestras sociedades exigen. Y además quiero agregar algo. Un poder judicial que no es creído, porque yo creo que Marcos refirió qué es lo que sucede cuando uno tiene un Estado que no inspira credibilidad. Y cuando uno tiene un poder judicial que no inspira credibilidad, sucede algo que es derivado de esto, que es un poder que está incapacitado de persuadir a quien piensa diferente. Entonces, si nosotros creyéramos que el delito es una cuestión sometida a lo que piense la mayoría, no habría un procedimiento penal, simplemente haríamos la elección de forma periódica y si la gente cree que alguien es bueno o malo, lo decidirán el voto. Si nosotros creemos que hay algo diferente a lo que piense la mayoría, es decir, que algo es delito con prescindencia de lo que piense la mayoría, quiere decir que debemos tener un organismo con la capacidad para convencer a quien piensa distinto. Este es un problema que está bastante a la vista. Ustedes van a ver que luego de que fueran condenados políticos importantes de distintos países, en general no varió mucho su caudal de votos, o por lo menos no en un sector muy rígido. Quiere decir que incluso cuando existen casos de corrupción, aquellos que están preocupados por la corrupción, aquellos que dicen que no quieren apañar la impunidad, deben entender que un poder judicial que opera de forma desordenada, brutal, es una forma de garantizar la impunidad. Es la forma de jamás convencer a quien piensa distinto de que ese sí es culpable y que acá deben dejar de votarlo. Entonces yo creo que lo que estamos llegando es una equiparación absoluta, una banalización del mal. La idea de que todos son los mismos, de que todo es lo mismo, es una forma también de que todo esté permitido, porque si todos los políticos son ladrones, como se trata de convencer a la gente, entonces quizás, bueno, dado que son todos ladrones, elijo al ladrón que más me conviene y no importa nada. Es un poder judicial, para concluir esto, incapaz de persuadir a nadie. Toda persona que comulgaba con las ideas de un político, si éste es absuelto, solamente va a ver ratificada su idea de que era inocente. Y si éste es condenado, va a pensar que lo que hubo enfrente es lawfare o que fue un ataque judicial. Nuestra posición, por eso nuestro libro tiene un subtítulo que es del lawfare al fair law. Lawfare entendido como es una combinación de dos palabras. Lawfare es law y warfare. Warfare es armamentístico, lo bélico. Entonces esta noción que se había popularizado hace unos años de la guerra a través del poder judicial. Y nosotros decimos,
simplemente queremos abandonar este concepto, volver al concepto anterior de fair law, derecho justo, derecho ecuánime. Y lo cierto es que para que la gente deje de creer que cada vez que condenan a uno que a uno le gusta es lawfare, lo que hay que hacer es tener un poder judicial legítimo y creíble. Y eso es lo que no podemos hacer en la medida que el poder judicial opere de esta manera. Mire, creo que acá hay algunos temas que son diferentes y que habría que distinguir. Por un lado, la libertad de expresión, como cualquier otra libertad en un sistema constitucional, tiene límites. La prensa, creo yo, en los últimos años quizás se ha relajado un poco en lo que es la libertad de expresión y puede ser que por momentos sea un poco quizás desmedida en algunas de sus afirmaciones. Pero como yo le decía hace un rato, a mí no me preocupa tanto la desmesura de la prensa, a mí me preocupa la incapacidad del Poder Judicial para limitar a la prensa y para persuadir a la gente de que la prensa se equivoca. Si nosotros llegamos al momento o a la situación en la que la gente tiene dudas de si creerle a un reportero o a la Corte Constitucional de un país, quizás este es un problema de la Corte del país, no del reportero. A mí me parece que esto es una consecuencia necesaria de un Poder Judicial que no trabaja como debería. Y voy a hacer una salvedad. ¿Por qué sucede esto? Debe haber muchas explicaciones, pero a contrario de lo que uno creería, esto no es un nuevo ataque al Poder Judicial. Es posible que suceda como consecuencia de un Poder Judicial sin las protecciones necesarias. Un Poder Judicial que, viéndose permanentemente atacado por distintos partidos políticos, elige como método de autoprotección la defensa mediática, la corporativización, el ataque que parece constituir más una defensa de su hipótesis que una búsqueda por la verdad. Entonces, casi todos los problemas de los que estamos hablando son una consecuencia de una debilidad institucional bastante tradicional de nuestros países y que no debería ser resuelta con ninguna solución mágica, debería ser resuelta con los mecanismos institucionales que prometimos darnos y que quizás no cumplimos. Un poder judicial independiente, una prensa que cumpla con reglas de estándares periodísticos mínimos, condenas cuando sea necesario condenar, absoluciones cuando sea necesario absolver, confiar en los procedimientos que tenemos. Los de Latinoamérica son parecidos, casi todos tenemos un sistema de garantías similar. Quizás cumplir con la ley sea suficiente para resolver nuestros problemas. El libro es el intento de conceptualizar y de difundir un fenómeno que se dio en Argentina, pero que se dio también antes y que se está dando después en otros países de la región, que tiene que ver con dejar en gran medida de discutir políticas públicas, de discutir ideas concretas de cómo hacer política y discutir cuestiones morales, discutir quién es bueno, quién es malo, quién es un criminal, quién no es un criminal. Y este tipo de discusión, el cambio de este tipo de discusiones es evidente que genera una baja del nivel democrático. Es distinto el nivel de complejidad que requiere discutir cuál es la mejor política económica en países con recursos limitados, que discutir él es bueno, él es malo, él hizo tal cosa, él no hizo otra cosa. Si alguien es bueno o es malo, bueno, si es un delito tendrá que discernirlo a la justicia de manera independiente y con cuidado, pero en general no es lo central para la administración de un país. Lo central para la administración de un país, especialmente con recursos limitados, pero para cualquier país, es que esos recursos se administren bien, que las políticas públicas sean comunicadas a la ciudadanía, que sean productos tanto de la voluntad democrática como de los expertos que elegimos y expertas para ponerlas en práctica. Entonces el libro es la muestra de un fenómeno concreto en este panorama que yo creo que es más general. Y este fenómeno concreto es la criminalización de la política, que es una de las manifestaciones más claras del paso de una discusión de política pública a una discusión moral y una discusión que es una discusión de muchísimo menor nivel.
fue pensado lógicamente desde la Argentina y para la Argentina o en torno a fenómenos que eran los que nos conmovían a nosotros. Pero yo creo que si alguien se pregunta por qué este libro le puede ser útil, no siendo argentino, puede pensarlo como una invitación a verse en un espejo posible, un espejo tormentoso de un futuro que no es improbable o que podría sucederle. Tendemos a pensar que somos excepcionales, que lo que le pasa al mundo no nos tiene por qué pasar a nosotros. Y en Argentina pensábamos que la inestabilidad política de Perú o que figuras como Bolsonaro o como Trump en Argentina no iban a pasar. ¿Por qué? No había una explicación, eran explicaciones contingentes. Siempre decíamos no, porque nosotros tal o cual cosa. Pero lo cierto es que había signos de alarma que estaban a la vista. En Argentina había una deriva antidemocrática creciente, donde los miembros de un partido político y todos sus seguidores estaban bastante convencidos, como lo están ahora, de que todos los miembros del otro partido son impugnables en un sentido profundamente moral, son realmente el germen de nuestra patria. Y los miembros del otro partido pensaban lo mismo de este. Era muy probable que ni siquiera consiguieran esa eliminación retórica del otro que buscaban, que solamente lograran persuadir a algunos de que todo era igual de malo y que crecieran estas figuras tan controversiales, que evitando el ejemplo de Milei, que creo que está a la vista porque como argentino esto es lo que me preocupa, pueden pensar en Trump, una figura disruptiva que con sus aciertos y desaciertos fue la primera vez que fue discutida la regularidad de una elección presidencial o que terminó en la ocupación o el ataque contra el Capitolio. Lo mismo sucedió en Brasil. Entonces, a la pregunta ¿por qué alguien de otro país podría interesarse? Bueno, es la invitación a verse en un espejo en el que nadie quiere verse y a pensar que si uno todavía no ve lo que ve en Argentina es porque está a tiempo y porque puede conducir su debate democrático en otros términos y cuidar su institucionalidad. Yo creo que el mensaje que daría en relación con esto a República Dominicana es que en Argentina nos dimos cuenta muy tarde de nuestros errores. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la emergencia del fenómeno Milei, que es totalmente disruptivo, que tiene un mensaje netamente antipolítico, muchos dirigentes de los partidos tradicionales que antes estaban en disputa y se denunciaban mutuamente, salieron a reconocer, quizás fue excesivo lo que hicimos, era adictivo ser anti algo, pero viéndolo con el diario del lunes, como decimos en Argentina, fue un error. No es la forma de construir políticamente y eso llevó a un outsider que ahora no sabemos si va a ser imparable o no, pero que ya llegó a niveles que antes eran impensados en un país de la tradición democrática de Argentina de los últimos 40 años. Entonces, mi mensaje es ese, que nosotros lo vimos tarde, que si acá consideran que están sucediendo las mismas cosas, es muy importante que el Poder Judicial, pero que también los actores políticos sepan que aunque esto pueda dar algunas ganancias inmediatas, a la larga puede erosionar no solo sus carreras, sino instituciones o nociones democráticas mucho más profundas y que eso es lo realmente preocupante. Y mi mensaje complementario con el de Marcos es que nosotros tenemos que estar atentos a cuáles son nuestras tendencias como latinos. Los latinos somos, ante todo, apasionados. Somos apasionados en el deporte, veo que acá son apasionados en el béisbol y nosotros, al igual en el fútbol, somos apasionados en el amor, en el baile, con nuestros amigos, con nuestra familia. Yo creo que este es un ámbito para no ser apasionado. Este es un ámbito para no caer ante el reduccionismo de estar a favor o en contra de la corrupción. Marcos y yo provenimos de tradiciones políticas diferentes, no estamos de acuerdo en todos los casos, y sin embargo ambos tenemos la misma preocupación sobre nuestro futuro. Como se puede ver, somos jóvenes y sabemos que el futuro de nuestro país, al menos, si continúa este camino, es un futuro trágico y que nos preocupa y en el que no queremos vivir. Nosotros queremos vivir en un país donde uno pueda conversar con quien piensa distinto, donde uno pueda intercambiar ideas, donde la diferencia de ideas no sea
una demostración de una falla moral, donde el que piensa diferente pueda tener un espacio también para que su tesis en algún momento sea refutada por argumentos racionales. Entonces, mi mensaje es todo eso tan hermoso que tenemos los latinoamericanos, que está vinculado a la pasión, que sepamos circunscribirlo a los ámbitos de la pasión, a los ámbitos en los que somos tan buenos, el deporte, el baile, la familia, la comida, el amor, y que los ámbitos en los que la racionalidad debería primar, nos comportemos un rato menos como latinoamericanos. No estoy ni a favor ni en contra de la corrupción, estoy, al igual que Marcos, a favor del Estado de Derecho y quisiera que podamos, con este mecanismo, resolver estos temas tan importantes.